Primera de Tesalonicenses capítulo 3. Vamos a leer los primeros 8 versículos de este pasaje. Vamos a continuar con el estudio de la carta a los tesalonicenses que traíamos, y hoy vamos a reflexionar alrededor del tema confirmando vuestra fe y firmeza en el Señor. El verso 1 dice: por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Porque también, estando con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, que no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Lea conmigo el verso 8. Porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Amén. Oremos para que el Señor nos ayude en esta hora. Padre, gracias por tu palabra, que es viva y eficaz. Rogamos en esta preciosa noche que tú seas obrando a través de la palabra, confortándonos, exhortándonos y alentándonos para confiar, para creer que el que comenzó en nosotros esa buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Gracias, Padre, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Confirmando vuestra fe y firmeza en el Señor. Este capítulo, hermanos, con el que continuamos en esta noche, inicia con unas palabras que nos hacen la conexión entre los capítulos anteriores y lo que viene a continuación. Dice el verso 1: por lo cual. Esta es una expresión o una frase transitoria o de transición que vincula lo que venimos hablando con anterioridad acerca de el apóstol y la iglesia de Tesalónica. Usted y yo sabemos que la iglesia estaba pasando por un momento muy difícil, la iglesia de Tesalónica, persecución, muchos habían sido apresados. Pablo, Silas y Timoteo prácticamente habían escapado de esa ciudad, se habían puesto violentos con ellos, se habían violentado, y pues ahora ellos están lejos. Y vamos a encontrar aquí en estos pasajes varias expresiones que nos van a mostrar cuál es el sentido de estos pasajes que acabamos de leer. Encontramos una palabra que se repite continuamente en el capítulo 3, y la vamos a ver en el versículo 2, 5, 6, 7 y 10. Miren, en el versículo 2, esa palabra es vuestra fe, vuestra fe. Dice en el versículo 2: y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros
respecto a vuestra fe. Lo vemos también en el versículo 5. Dice: por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe. En el versículo 6: pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe. Dice el verso 8: por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Y en el versículo 10 encontramos otra vez esa expresión: orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta a vuestra fe. Entonces, cuando uno encuentra esa expresión repetidamente en este capítulo, lo que se está dando cuenta es que el centro de este pasaje tiene que ver con la importancia de la fe de esa iglesia, el valor. Los tesalonicenses estaban sufriendo una intensa persecución. Pablo estaba ansioso por saber cómo su fe se mantenía en medio de la prueba, en medio de la tribulación. Pablo simplemente, de forma prudente, se había ido lejos, pero seguía conectado a ellos, y en estos pasajes deja entrever su deseo de conocer noticias acerca de los tesalonicenses. ¿Qué había pasado con ellos? Entonces aquí Pablo está mostrando su corazón de pastor. ¿Por qué? Porque había llevado un mensaje, les había predicado a los tesalonicenses, ellos habían sido salvos, pero no había tenido la oportunidad para estructurarlos, enseñarles y estar con ellos más tiempo para establecerlos más firmemente en la fe. De este modo, entonces, este capítulo es una lección muy grande acerca de la importancia, escuche bien, la importancia del seguimiento a la obra que nosotros hacemos en el Señor. Si usted siembra una semilla, si usted ha arado la tierra, si usted ha sembrado y siembra una semillita y la coloca allí para que crezca, esa semilla usted tiene que estarla ¿qué? Cuidando, que no haya exceso de agua, que no haya escasez de agua, o que quizás no lleguen amenazas como aves u otras amenazas a llevarse la semilla. Entonces eso es lo que Pablo está haciendo aquí, está velando y está pensando qué está sucediendo con los creyentes de Tesalónica. ¿Por qué? Porque hay un compromiso, porque hay un corazón de pastor. Y nos dice un comentario bíblico que no es suficiente llevar a los pecadores al Salvador, sino que debemos ayudarlos a ellos ¿a qué? A crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor. O sea, no basta con predicarle el evangelio a alguien. Si usted le ha predicado el evangelio a alguien, le ha mostrado a Cristo, le ha dado los primeros rudimentos de la doctrina como el arrepentimiento y entre otros, usted y yo tenemos que estar comprometidos con esa persona, porque esa persona en sus inicios es vulnerable y necesita ¿qué? El cuidado. En estos textos entonces vamos a ver varias cosas. Lo primero, en el versículo 1 y 2 vamos a ver la labor característica del apóstol y sus colaboradores. ¿Cuál era la labor que hacían los apóstoles con esos nuevos convertidos? ¿Y qué era lo que hacían los colaboradores apostólicos con esos nuevos creyentes? ¿Cuál era la labor? Confirmar y alentar a la gente. De igual manera, eso es lo que tenemos que hacer nosotros como mensajeros del evangelio. Necesitamos confirmar esa fe, que esa fe está haciendo ¿qué? Está produciendo el fruto y está creciendo. Y alentar. En el versículo 3 y 4 vamos a ver la primera misión de Timoteo. ¿Cuál fue la primera misión?
alentarlos para estar firmes frente a las pruebas. La segunda misión de Timoteo que habría de cumplir la encontramos en el versículo 5: evitar que la obra sea frustrada por las amenazas del tentador. El tentador, la Biblia lo llama el tentador, lo llama el acusador, no lo llama por el nombre, porque en la Biblia deja entrever que hay un desprecio por esa criatura que se opone. Entonces le dice el tentador o el acusador, porque ni siquiera es digno de mencionar su nombre, por eso lo denota así. Y en el versículo 6 al 8 vamos a ver el resultado de cumplir correctamente la misión que ellos estaban cumpliendo. ¿Y cuál fue el resultado? Un parte de victoria en ese trabajo. Entonces miremos la primera parte. ¿Cuál fue la labor característica del apóstol y sus colaboradores? Confirmar y alentar. Verso 1 y 2. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviaros a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo. Y ahí viene el para, que es la declaración de propósito, para confirmaros y exhortaros respecto a ¿qué? A vuestra fe. Voy a enviarles a Timoteo. Yo no puedo ir, Pablo estaba siendo perseguido, pero les voy a enviar a un agregado apostólico, a alguien de confianza. ¿Para qué? Para que los confirme. Durante todo el capítulo 3, entonces seguimos viendo ese palpitar del apóstol Pablo, que está expresando el deseo de acompañar, de seguir comprometido con los creyentes de Tesalónica. Y vamos a ver que en el versículo 2 nos muestra cómo enmarca muy bien cuál fue el propósito por el cual se envió a Timoteo. Repito, confirmar y exhortar a los creyentes en la fe. Otra versión dice, en la versión Américas, hablando de confirmar y exhortar, dice para fortalecer y alentar a esos creyentes de la iglesia de Tesalónica. Y esta fue una carga que siempre Pablo tuvo y la práctica constante de los apóstoles y de todos los que predican. La práctica constante fue de confirmar la fe de los creyentes. En el libro de los Hechos, capítulo 14, vamos a mirar allí cómo los apóstoles no simplemente predicaban el evangelio, anunciaban la buena nueva. Verso 22, dice el versículo 22: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Ese era el mensaje de los apóstoles. Ellos anunciaban el mensaje, predicaban el mensaje, pero luego ellos volvían ¿a qué? A confirmar a los creyentes. Lea el versículo 21. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Entonces ellos hacían un trabajo de siembra, pero luego volvían otra vez a revisar esas pequeñas semillas que estaban allí sembradas, o de pronto unas maticas pequeñitas que ya estaban dando esos retoños, para mirar cómo habían crecido, qué había pasado con ellos. Lean el capítulo 15 de ese mismo libro de los Hechos, el verso 32, muestra la labor apostólica. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabra. Note usted que la palabra siempre está haciendo ¿qué? El trabajo para fortalecer a los creyentes. En el capítulo 18, allí mismo en Hechos, en el versículo 23, dice la escritura: habiendo arribado a Cesarea,
subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Entonces, ¿cuál es la constante aquí? Confirmar a los creyentes. ¿Confirmarlos en qué? En la fe. Había que predicarles la fe salvadora, había que anunciarles el evangelio de salvación, pero Pablo no simplemente predicaba como quizás a veces y desafortunadamente se hace hoy, que no hay un seguimiento de qué, de las personas. Entonces esa persona que escuchó el evangelio, Jesús habló de esos diferentes terrenos donde se siembra la palabra. Y la palabra fue lanzada junto al camino, en pedregales o en espinos o en buena tierra, y hay que ir a revisar dónde cayó ese mensaje para confirmar la obra que se está haciendo. Y la fe de los tesalonicenses era de mucha importancia. ¿Por qué Pablo va a confirmar entonces a través de Timoteo la fe de esos creyentes? ¿Por qué tiene que ir a mirar qué está pasando con ellos en medio de la tribulación y de la prueba? Porque, hermanos, la fe es fundamental en la vida de un creyente. La fe en esos tesalonicenses era de importancia suprema en la mente de Pablo, como lo evidencian entonces esos 5 versículos que acabamos de mostrar, en donde se habla de la obra de fe que había habido en la vida de ellos. La fe entonces tiene una gran relevancia en la vida del creyente y en la vida de la iglesia. Pablo no fue allá a revisar a ver cómo estaban construyendo o qué habían hecho en cuanto a lo material. No, Pablo tenía un enfoque correcto. Pablo dijo: yo tengo que ir a revisar cómo está la fe de ellos. Porque si nosotros garantizamos la fe de un creyente, si nosotros garantizamos que ese creyente haya sido estructurado, enseñado, fortalecido y haya crecido en la fe y en el conocimiento, garantizaremos una vida de un salvado con fundamentos. La fe incluye el fundamento sólido de un creyente. Miremos allí en Judas capítulo 1, solamente tiene un capítulo, en el versículo 3 nos muestra que esa fe es el fundamento de nuestra vida, del creyente. Dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada ¿a quién? A los santos. Judas está hablando aquí de la importancia de la fe. Pedro denomina esa fe y la muestra como algo mucho más preciosa que el oro. Hermano, la fe que usted tiene hoy, Pedro está diciendo que es mucho más valiosa que mucho oro y mucho oro fino. En primera de Pedro capítulo 1 el verso 7 dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Qué está diciendo Pedro aquí? Que la fe que hemos recibido, la fe en Cristo, es mucho más preciosa que el oro. Tiene un valor incalculable y necesita confirmar la fe de ellos, porque Él ha puesto un tesoro en el corazón de ellos. Él sabe el valor que tiene esa fe. Judas también llama a la fe la base donde nosotros somos edificados. Verso 20 de Judas dice: pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. ¿Sobre qué se apoya su fe? Su confianza. ¿Sobre qué edificamos nosotros los creyentes? ¿Sobre qué edificamos? Sobre nuestra fe, sobre nuestra confianza, nuestra certeza. ¿En qué? En la palabra de Dios.
Entonces Judas dice que nosotros edificando sobre vuestra santísima fe. Si hay una fe endeble, si hay una fe pobre, si hay una fe escasa, y la fe es producto del conocimiento, de la seguridad y la certeza del creyente, ¿cómo va a sostenerse un creyente si su fe es débil? Si su conocimiento en la palabra de Dios es escaso, débil, pobre, entonces ¿cómo va a estar edificado? Ahora, si no está bien edificado, ¿qué va a pasar cuando venga la tormenta? ¿Qué va a pasar cuando venga la prueba? ¿Qué va a pasar cuando venga la persecución? Ese edificio se va a caer. Entonces Pablo dice, tengo que confirmarlos en la fe. El escritor a los Hebreos dice que la fe es lo que hace posible que nosotros nos acerquemos a Dios y agrademos a Dios. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible, oiga bien, imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Podrá usted acercarse a Dios sin fe? ¿Podrá usted confiar en Él sin fe? No, imposible. Entonces lo que Pablo va a hacer aquí es confirmarlos en la fe. Es más, el andar por fe fue lo que encendió la llama de la reforma protestante. Dice en Romanos capítulo 1 el verso 17, Hebreos capítulo 10 el verso 38, Gálatas capítulo 3 el verso 11 y Habacuc capítulo 2 el verso 4, que el justo por la fe vivirá. Note usted en todos esos versículos donde se repite lo mismo. Romanos 1:17, Hebreos 10:38, Gálatas 3:11 y Habacuc 2:4. Aún en el Antiguo Testamento está declarando y diciendo que el justo que andará por fe, vivirá por fe. Entonces, en primera instancia, hermanos, ¿cuál es el deseo? ¿Cuál es la labor característica de los apóstoles y colaboradores? Confirmar y alentar a los creyentes en la fe. Esa es nuestra tarea y debe ser nuestra tarea hoy. Nosotros tenemos que estar siempre constantes, predicando la palabra, anunciando la palabra, para que su fe no caiga, su fe no mengüe. Pero esa fe no es una fe humana, no es una fe natural, no es una confianza en nosotros mismos, como muestran los grupos de autoayuda. Confíe en usted, crean el potencial que usted tiene. No, eso es mentira. Nuestra fe está basada ¿en qué? En la palabra de Dios. Por dicha razón, la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. En segunda instancia, verso 3 y verso 4, ahora nos muestra la primera misión de Timoteo. ¿Cuál fue? Alentarlos para estar firmes frente a las pruebas. Esa fue la labor. Ahora Timoteo tiene que ir a alentarlos a ellos, porque están viviendo en medio de gran tribulación, de gran persecución. Y en ese calor de la persecución, sería muy fácil para esos tesalonicenses pensar que era extraño que deberían sufrir con tanta severidad. ¿Por qué tenemos que ser nosotros perseguidos si nosotros estamos haciendo el bien, si nosotros estamos haciendo las cosas de forma correcta? ¿Por qué? Y eso se preguntan muchos creyentes hoy. Pero si yo estoy actuando bien, si yo estoy haciendo las cosas de forma correcta, ¿por qué hay oposición? ¿Por qué hay tribulación? ¿Por qué a veces las cosas no salen? Y a veces al impío sí le salen. Y hacemos ese comparativo. Quizás llegaron a preguntarse, ¿será que Dios está desagradado con nosotros? Porque también pueden llegar a pensar eso. No, es que me están viniendo todas estas pruebas porque Dios está enojado conmigo y es un castigo. Y aún llegan a pensar muchos respecto a nosotros cuando vivimos una situación complicada, una situación de salud, un desempleo,
una situación complicada, muchos creyentes faltos de entendimiento e imprudentes llegan a decir: no, eso es que Dios lo está reprendiendo, o eso es que Dios no está con él, o eso es que esto y lo otro, argumentando cosas sin ningún fundamento. Y entonces, como esos tesalonicenses eran niños espirituales, ellos iban a pensar que Dios estaba enojado con ellos, o que simplemente no estaban haciendo las cosas bien. Y Pablo les recuerda allí en los versículos 3 y 4, cuando estuvo en Tesalónica, solía explicarles que los cristianos están puestos para la aflicción. Los creyentes estamos puestos para la prueba, que esto no es un paseo, esto es una batalla espiritual. Usted es un soldado, y repetidamente la Biblia dice que nosotros militamos la buena batalla de la fe, y que en una batalla va a haber ¿qué? Oposición. En una batalla va a haber enemigos, en una batalla van a haber ataques, y hasta heridos, y hasta muertos. Entonces, lo que hace Pablo a través de Timoteo es enviarles, Pablo a Timoteo le envía a ese colaborador para que les muestre que ellos debían estar firmes frente a esas pruebas, y hacerles entender que las pruebas constituyen algo necesario dentro de la disciplina de los creyentes. Repito, hacerles entender que las pruebas hacen parte de la disciplina de un soldado de Jesucristo. Pablo le dijo a Timoteo: milita la buena batalla, echa mano de la vida eterna. Él debía mostrarle a ellos que las pruebas demuestran la realidad de nuestra fe y separan a los creyentes verdaderos de los creyentes meramente profesantes. Claro, hay gente que habla mucho, y Pedro en algún momento lo hizo. Recuerda: Señor, si es posible, yo voy contigo hasta lo último, ¿cierto? Yo voy hasta lo último, y si me toca que morir, yo voy a morir. Pero cuando llegó el momento, dijo: no, yo no lo conozco. Ese que está allá, yo no lo conozco. Pero es que tú eres de los mismos, tú tienes el mismo acento. No, yo no sé quién es. 3 veces lo negó. Y entonces la prueba lo que va a hacer es separar a esos creyentes profesantes, simplemente creyentes nominales, de los creyentes verdaderos. El fuego de la prueba, ya lo leímos en Primera de Pedro, capítulo 1, el versículo 6. Léalo conmigo: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Qué le van a colocar a un creyente que tiene una fe preciosa más que el oro? Fuego. Con fuego, con ácido. Porque hay ornamentos que uno los ve y uno dice: uy, eso es oro, bonito, brilla. Pero hágale primera prueba de ataque químico, a ver qué pasa. Póngale un químico a esa sortija, a ese anillo, o a esos aretes, o a esa cadena, o a ese dije que dice ser de oro. Échele el ácido a ver qué va a pasar. Inmediatamente revela lo que es. La prueba entonces va a revelar quién es quién. Pero además de eso, nos capacita para consolar y alentar a otros que están pasando a través de pruebas. Pablo escribe a los Corintios y dice que nosotros somos puestos en muchas dificultades, en muchas pruebas, para ser consolados por Dios, para que nosotros a su vez podamos consolar a otros que están pasando por las mismas pruebas. Eso es lo que hace la prueba. Pero también desarrollan cierta gracia en nuestro carácter, y nos hace crecer la prueba en lo que es la paciencia. Váyase a Romanos 5:3. En el versículo 3 dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce ¿qué?
paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. Entonces, esos tesalonicenses y nosotros también debemos entender que usted y yo hemos sido llamados para ser puestos ¿a qué? A prueba. ¿Por qué? Porque es que en medio de las pruebas, en medio de las dificultades y quizás en medio de muchos fracasos, nosotros ¿qué? Aprendemos muchas cosas. Quizás aprendemos más de los fracasos que de los aciertos. Aprendemos de las pruebas, de las dificultades, aprendemos de la apretura, de la persecución, aprendemos de perder muchas veces, en muchas ocasiones, más que en esos momentos de ¿qué? De abundancia. Y finalmente esa prueba nos ayuda a quitar la escoria de nuestras vidas. Lo que hace es una limpieza en nuestras vidas. Váyase a Job capítulo 23. Entonces lo que Pablo está confirmando en la vida de esos creyentes es su fe, pero los está alertando acerca de la prueba. Capítulo 23, el verso 10. Mas él conoce mi camino, me probará y saldré como ¿qué? Como oro. ¿Cómo se prueba el oro? Con fuego. Y cuando entra el crisol, ¿qué es lo que hace el oro? El oro baja y la escoria sube. ¿Y qué hace el orfebre? Toma la escoria y la saca y queda el oro puro. Es posible que en nuestra vida, en muchas ocasiones, el Señor ve en nosotros que falta un momento de apretura, de dificultad, y permite en su soberanía y en su sabiduría que venga la prueba y la dificultad. ¿Para qué? Para que usted y yo busquemos más, para que dejemos de confiar menos en nosotros y más en Él, que seamos más diligentes, más buscadores, y Él permite la prueba para separar la escoria. Finalmente, hermanos, la segunda misión que tiene Timoteo es evitar que la obra sea frustrada por las amenazas del tentador. Mire el verso 5. Vuelva allí a Primera de Tesalonicenses. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que hubiese sido tentado, que os hubiese tentado el tentador, y que nuestro trabajo resulte en ¿qué? En vano. Timoteo, ve y mira y diles que la prueba que están pasando es para bien de ellos. Y eso lo digo yo en esta noche a usted. Si usted me está escuchando o va a escuchar este audio, entienda que la prueba que está pasando en este momento es para beneficio, para hacerlo crecer más en Dios. Pero a su vez, Timoteo es enviado para evitar que Satanás, el tentador, haga daño. Satanás ya había sido caracterizado como el que estorba la obra de Dios. Él está estorbando. Mire el capítulo 2 de ese mismo libro de Tesalonicenses, el verso 18. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás, ¿qué hizo? Nos estorbó. Nos estorbó. Porque siempre le está estorbando ¿qué? La obra de Dios. Siempre. Usted se pone el propósito de servir a Dios y él empieza ¿qué? A estorbar, a estorbar, a estorbar. El enemigo. Pablo está diciendo, yo quise ir a confirmarlos, quise ir a hacer la labor, pero Satanás nos estorbó. Pero ahora actúa como tentador. ¿Qué hubiera pasado en la vida de los tesalonicenses? Verse tentados a devolverse. Mucha oposición, mucha persecución, muchos problemas. A nosotros nos iba mejor cuando no éramos creyentes, vivíamos más tranquilos, claro. ¿Cómo no iba a vivir más tranquilos si el enemigo, qué problema tiene con los no creyentes? Él sabe para dónde van. Él sabe cuál es su destino final. Él sabe que si no reconocen a Cristo, finalmente se perderán eternamente. La pregunta es, ¿qué necesidad tiene Satanás de estorbar al mundo? Ninguno.
antes les ayuda, antes los empuja, antes les pone los recursos para que se pierdan más fácil. Pero cuando alguien decide servir a Dios, amar a Dios, obedecer a Dios, recibirá todo tipo de ¿qué? De estorbo del enemigo, y será tentado para dejar el camino. Y habrá persecución. Y ellos se verán tentados ¿a qué? A desistir. Pablo no ignoraba las acechanzas del diablo. Segunda de Corintios 2:11. No ignoramos sus maquinaciones. El problema de los creyentes hoy es que creen que no están en batalla espiritual, en una guerra espiritual, que hay un enemigo, que hay una oposición, y están tranquilos. Y una de las estrategias para la guerra es hacerle creer al enemigo que no está en guerra, para que se relaje y esté tranquilo. Y muchos creyentes hoy están ignorando las maquinaciones de Satanás. Pablo no ignoraba sus maquinaciones, Pablo no ignoraba las acechanzas, y Pablo no ignoraba que él debía estar con toda la armadura de Dios para enfrentar a Satanás. Así de que envía a Timoteo para hacerles conocedores de esas dos cosas. Finalmente, en el versículo 6 al 8, el resultado de cumplir correctamente la misión. Timoteo regresa dando un parte de victoria, diciendo: ellos están firmes, ellos están confirmados en la fe. Primero, pudo dar un parte de victoria, pudo dar seguridad a Pablo acerca de la fe y el amor de ellos. Fue y miró y dijo: están perseverando, están creciendo, el mensaje está llegando lejos a través de ellos, y no han retrocedido un milímetro, están avanzando en la fe. Pablo se confortó. Y note usted que al final, en el versículo 8, vamos allá al versículo 8 del capítulo 3, dice Pablo: porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Como que le volvió el ánimo a Pablo y dijo: ahora estoy vivo porque sé que ustedes están ¿qué? Firmes en el Señor. Con las noticias que trajo ¿quién? Timoteo. Miremos unos pasajes. Aquí se presenta la imagen de un ejército que se abstiene de retroceder a pesar del ataque inclemente del enemigo. Esos tesalonicenses no habían retrocedido ni un milímetro, antes iban con más fuerza. Qué bueno tener creyentes así. Qué bueno nosotros ser así, que a veces nos amilanamos, nos opacamos, nos atemorizamos por la prueba. Pero por el contrario, esta gente, entre más las perseguían, más los afrentaban, iban con más impulso. ¿Qué detiene a la iglesia hoy? Pregúntese usted hoy. ¿Qué detiene a los creyentes hoy? Dígame usted. Cosas insignificantes muchas veces detienen a los creyentes para no hacer el trabajo, para no hacer la obra. Y tenemos 1000 situaciones que los creyentes hoy esgrimen para no hacer la obra de Dios. Aquí finalmente se presenta la imagen de un ejército que se abstiene de retroceder a pesar del ataque inclemente del enemigo, y esta es una máxima constante en la vida de Pablo. Hermanos, tienen que estar firmes, firmes. Doy algunos textos por cuestión de tiempo. Primera de Corintios 16:13, Gálatas 5:1, Efesios 6:11, Efesios 6:11, 13 y 14, Filipenses capítulo 1, el verso 27, Filipenses 4:1, Segunda de Tesalonicenses 2:15. Todos esos textos, Pablo está diciendo: estén firmes, 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 no retrocedan ni un milímetro. Y de eso estamos hablando continuamente aquí. Acompáñeme allá a Efesios para que verifiquemos 3 textos en el mismo capítulo, capítulo 6, el verso 11. 3 veces Pablo repite la misma expresión: firmes, firmes, firmes.
El verso 11 dice: vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar ¿qué? Firmes contra las acechanzas del diablo. Versículo 13: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Versículo 14: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza ¿de qué? De justicia. Pero deben estar ¿qué? Firmes. Hoy desafortunadamente muchos creyentes están tambaleando. ¿Por qué? Porque su fe es débil, porque su fe es pobre, su conocimiento en las promesas de Dios es escaso, y entonces se tambalean, y hoy caminan, mañana no caminan, o simplemente ya han retrocedido. Pero hermanos, hay otros que estamos firmes. Usted y yo estamos firmes, y cada vez buscamos estar ¿qué? Más firmes en el Señor, reconociendo que esa firmeza no depende de nosotros, sino que esa firmeza depende de Dios en nosotros. Pero esa firmeza se adquiere es a través de ser confirmados y alentados y fortalecidos en nuestra fe, Les voy a invitar para que estén en pie, por favor. Preguntémonos en esta noche, ¿qué tan firme está hoy su fe? Pablo confirmó la fe de los tesalonicenses, y al final el reporte fue alentador. Los tesalonicenses están firmes, constantes, decididos, siguen avanzando. ¿Cómo está nuestra fe hoy? ¿Cómo está su fe hoy? ¿Es una fe robusta, fuerte, una fe que está estructurada? ¿Es una fe edificada sobre la palabra y la declaración de que Cristo es nuestro Señor soberano? Si su fe hoy está fuerte, hermanos, podemos seguir ayudando a otros para que sean fortalecidos. Usted pueda confirmar a otros también en la fe. Vamos a orar y démosle gracias a Dios por esa iglesia que hoy para nosotros sigue siendo un ejemplo. Oremos. Padre, gracias te damos en esta noche. Tú estás aquí con nosotros, te damos gracias, Padre, por tu palabra que es viva y eficaz. Y es posible que en esta noche haya personas en medio de tribulación, angustia, persecución, enfermedad, vituperio o una etapa de escasez en su vida. Pedimos por todos los hermanos que están viviendo esos momentos difíciles, pero pedimos para que ellos entiendan que esas pruebas hacen que podamos fortalecer nuestra fe, que esas pruebas harán que su fe sea depurada, que su fe sea purificada, y que podamos seguir confiando y estando aún más afianzados en ti, Padre Celestial. Te rogamos, Señor, por todos los que están débiles, que tú seas fortaleciéndoles, y que su fe crezca, su fe se robustezca, su fe a través del oír tu palabra sea creciendo abundantemente. Y te pedimos perdón también, Señor, si hemos dudado, si hemos sido pusilánimes, si hemos sido débiles y si hemos perdido firmeza en nuestra vida cristiana. Hoy podemos confirmarnos en esta palabra y pedir, Señor, que tú nos establezcas, nos fortalezcas y nos afirmes aún más en lo que hoy creemos y confiamos. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén.